Hola, muy buenas. Este vídeo que vamos a ver a continuación es el vídeo número 2 correspondiente a derivadas. Bien, vamos a ver. Os recuerdo que en el vídeo anterior vimos cómo se derivaba por un polinomio o una constante o, si no recuerdo mal, una función racional sencillita. Ya sabéis que tenéis que llevar el denominador arriba, etcétera, etcétera. También vimos cómo se derivaba una función irracional, alguna raíz, ya sabéis que se pasa a potencia y a usar la fórmula que os di, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a ver derivadas de funciones distintas, pero cuidado, esto no significa que sean más difíciles, ¿eh? Empezaremos por la derivada de una función exponencial, que ya sabéis que las funciones exponenciales son las que en la base hay un número y el exponente lleva x, ¿de acuerdo? Bien, pues la fórmula número 3 sería esta de aquí. Es decir, imaginaos que tenemos una función que sería e elevado a otra función, pues la derivada sería, fijaos, la derivada de f de x sería la derivada del exponente, que la ponemos al lado, multiplicando por la misma función, de nuevo, se vuelve a poner la misma función, por el logaritmo neperiano de e, que siempre se pone por el logaritmo neperiano de la base. Pero si queréis esto no lo pongáis porque siempre el logaritmo neperiano de e vale 1. Evidentemente habrá que poner un logaritmo neperiano cuando la base sea distinta al número e. Es decir, si esto fuera un 2, habría que poner aquí el logaritmo neperiano de 2. Bueno, ya lo veremos a continuación. Bien, ¿cómo derivaríamos entonces la función e elevado de aquí a la quinta? Pues fijaos, si utilizamos la fórmula número 3, os recuerdo que tenéis que ir preparando un folio donde estén todas las formulitas. ¿Bien? Bueno, os recuerdo que esto de aquí sale del límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, pero que no hace falta que lo hagamos desde ahí porque sería muy complicado, ¿vale? Es decir, ya nos olvidamos de aquel límite. Ya simplemente os pongo la fórmula y a partir de ahí, lo siento mucho, pero esto evidentemente lo tenéis que creer, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se deriva e elevado aquí a la quinta? Pues sencillísimo. Derivamos el exponente, según lo que pone aquí, que sería, fijaos, la derivada de aquí elevado a 5, por la función, por el logaritmo neperiano de e, que repito, ya no lo menciono más, no hace falta ponerlo. Y esto es muy sencillo porque x elevado a 5, la derivada ya sabéis que es 5, pues viene aquí multiplicando y esto se le resta 1, ¿de acuerdo? Es decir, la derivada sería esta y ya hemos terminado. Vale, nos pasamos a otra función distinta. Por ejemplo, e elevado a la raíz cuadrada de x. Pues la dificultad es prácticamente la misma, lo único que tenéis que ser astutos y daros cuenta que esto se puede poner como una potencia. ¿Lo veis? Aquí no he derivado, lo he expresado la función de otra manera. Bien, y ahora derivamos. ¿Cuál es la derivada? Pues si usamos la fórmula número 3, pues tendríamos pues, la derivada del exponente, se expresa aquí, si queréis, como estáis viendo lo estoy haciendo poco a poco, por la función entera, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuánto es la derivada de esto? Pues ya sabéis, un medio por x elevado a un medio menos 1, etcétera, etcétera. Lo hemos visto antes, ¿vale? En el vídeo anterior. Y si os fijáis, pues tendríamos, si hacéis un medio por x elevado a menos un medio, pues un medio sería este, abajo tendríamos x elevado a un medio que lo pasamos ya a raíz, y ya tendríamos, esto lo ponemos en forma de raíz, elevado a raíz cuadrada de x, y ya por colocarlo bien, pues esto lo pongo aquí y tendríamos esa función derivada. Conviene repasar el vídeo 1, es decir, para ver cómo se hacía la derivada de esto. Bien, continuamos. Bien, otra función exponencial distinta. Fijaos que la diferencia es exponencial, repito, porque aquí hay una función que lleva x y esto es un número real. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se hace la derivada de eso? Pues fijaos que pongo fórmula 3 bis. ¿Por qué pongo 3 bis? Porque es que es de la misma familia que la 3. La única diferencia es que la base no es el número e, es otro número cualquiera. Por eso pongo f de x igual a elevado a g de x, donde a no lo he puesto, pero aquí la a es un número real, no lo he puesto, pero lo pondré por aquí. A es un número real, bueno, no se ve bien, no sé lo que pasa, vamos a ponerlo aquí, a es un número real, ¿de acuerdo? Y pues la derivada es muy sencilla, igual que la anterior. La derivada de esto por esta función entera de nuevo, y ahora aquí sí, cuidado, tenéis que poner el logaritmo neperiano de a. Siempre se pone el logaritmo neperiano de la base, lo que pasa es que cuando tenemos el número e, pues el logaritmo neperiano de es 1 y no se pone. Perdón. Bien, ¿cómo derivamos esto? Pues según la fórmula sería la derivada del exponente,
¿lo veis? Derivada del exponente, por la función otra vez, de nuevo, enterita, por el logaritmo en hiperino de la base. Entonces esto ya es cuestión de colocarlo bien. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 7? Pues 7 por x elevado a 1 menos, y esto a continuación lo que hacemos es copiar de aquí. Y esto ya se coloca bien y se acabó. Observar, 7 por el logaritmo en hiperino de 2, esto es una constante, esto es otra constante, la ponemos primero, por x elevado a 6 por 2 elevado a 7. Simplemente podríamos haberlo dejado así, pero aquí lo que hemos hecho es colocarlo mejor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer la derivada de una función logarítmica, que no tiene gran dificultad. Fórmula número 4. ¿Cómo se deriva un logaritmo neperiano de una función? Pues fijaos, muy sencillo. Ponemos una rayita de fracción y derivamos esto, partido esto sin derivar. Repito, esto derivado, partido esto mismo sin derivar. Vale, entonces, ¿por qué pongo aquí 4 bis? Porque esta formulita funciona cuando se trata de un logaritmo neperiano. Si fuera un logaritmo decimal, ya sabéis que el logaritmo neperiano la base es el número e, ¿de acuerdo? Lo que hay aquí es el número e, que no se pone. Aquí en este caso tendríamos el logaritmo decimal, es decir, en base 10. Cambia un poco, sí, pero la llamo fórmula 4 bis porque son de la misma familia. Ambos son dos logaritmos. Bueno, si tuviéramos el logaritmo decimal de g de x, pues sería la derivada de g de x partido de esta sin derivar. Fijaos que es lo mismo que antes, pero la única diferencia aquí que tenemos que poner multiplicado por el logaritmo en base 10 del número e. Hay diversas formas de poner esta fórmula, pero me basta con que sepáis hacerla de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer un par de ejemplos. Imaginaos que os piden que derivéis la función logarítmica de x elevado a 4. ¿Cómo se hace eso? Pues si os fijáis en la fórmula número 4, pues tendremos que sería la derivada de x a la cuarta, partido esta sin derivar. ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? Pues 4 por x elevado a 1 menos, etcétera, etcétera. Partido de esto que no se toca. Si observáis, aquí hay 3x y aquí hay 4x. Se simplifica y me queda abajo una x. Ya hemos acabado. Directamente, esta sería la derivada del logaritmo neperiano de x a la cuarta. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de tener un logaritmo neperiano, es decir, en vez de tener un logaritmo en base e, lo tenemos en base 10? Pues básicamente es lo mismo. Simplemente acordaos que hay que añadirle esto de aquí, logaritmo en base 10 de e, y se acabó. Bueno, pues observad que la derivada sería esto derivado, partido de esto sin derivar, por el logaritmo en base 10 de e. ¿Cuánto es la derivada de x elevado a 6? Pues 6 por x elevado a 5, por x elevado a 6 que no se toca, por el logaritmo en base 10 de e. Y ya para terminar, lo que hago es que observo que aquí hay 5x y aquí hay 6, se simplifica y abajo me quedaría una x. 6 partido de x por el logaritmo en base 10 de e. Y ya hemos acabado. No es difícil en absoluto, es mecánico y saberse la fórmula, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos que calcular la derivada de, fijaos que aquí me falta poner de un producto. De un producto. Lo pongo yo ahora y no hay problema. Vale. Un producto ya sabéis que es una multiplicación, ¿de acuerdo? Bien. Tiene una fórmula nueva, lógicamente, la fórmula número 5, que sale de aquel límite cuando h tiende a 0 que ya hemos olvidado. Bien, imagino que tenéis una función f de x igual a g de x por h de x. ¿Cómo se deriva un producto de funciones? Pues bien, es una regla que parece un juego. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, y siempre más, el primero sin derivar por el segundo derivado. Observad que esta sería la fórmula. ¿Que de dónde sale? Pues repito, de aquel límite cuando h tiende a 0, que repito, no volveremos a ver. Bien, qué mejor que ver esta situación con un ejemplo. Fijaos que tenemos una función de un producto de funciones. Es decir, aquí tenemos un polinomio y aquí tenemos una función exponencial. Evidentemente son dos funciones distintas. En medio hay un por, aunque no hace falta poner el punto, ya se sobreentiende. Es el producto de dos funciones. ¿Cómo se deriva eso? Pues si usamos la regla número 5, insisto, tenéis que tener todas las reglas en una hoja aparte y llamarla tabla de derivadas, pues observad que lo que hago es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado.
Vale, observar que la derivada de x, recordad que es 1, por esto, que se queda igual, observad. La derivada de x, si no recuerdo mal, la vimos en el vídeo 1, el vídeo anterior. Y luego más, repito, esto sin derivar por esto derivado. Observad que la derivada de elevado a x es la derivada de x, que es 1 por elevado a x. ¿De acuerdo? Es decir, está en este mismo vídeo al principio y es muy sencillo. Es decir, la derivada de elevado a x se queda igual, vuelve a ser elevado a x. Y tendríamos esto. Aquí ya habríamos acabado, pero si queréis quedar muy bien, pues podemos sacar factor común de elevado a x y tendríamos elevado a x que multiplica a 1 más x. Elevado a x que multiplica a un 1 que hay aquí que no se ve, más esta x que está aquí. Bien. Bueno, ¿cómo haríamos la derivada de otro producto de funciones? Observar, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una función polinómica y un logaritmo neperiano de aquí al cubo. Es decir, función polinómica y un logaritmo neperiano. ¿Cómo se hace la derivada? Pues tenemos que usar la fórmula número 5. Sería la derivada del primero, que ya sabemos que es 2x, ya lo hacemos de golpe, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuánto es la derivada de esto? Os recuerdo que la derivada de un logaritmo sería la derivada de esto, que es 3x cuadrado, partido de esto sin derivar. ¿De acuerdo? La derivada de esto partido de esto sin derivar. Y ahora aquí ya hemos terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo bien. Esto se queda igual, no hay nada que hacer. Pero si observáis aquí x al cuadrado y x al cuadrado saldría x a la cuarta. X a la cuarta entre x al cubo, pues se van muchas x y arriba me quedaría una x, con lo cual tendría 3x. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? La derivada de un cociente. ¿Qué es más difícil? Bueno, es distinta, un poquito más larga, pero no es que sea más difícil. Requiere una tabla, una fórmula número 6. Observar cuál sería la derivada de una función racional. Una función racional ya sabéis que son los cocientes, son las fracciones. Bien, ¿cuál es la fórmula de una función racional como esta? Pues aquí la tenéis. Es muy parecida a la del producto, simplemente aquí, en vez de poner un más, se pone un menos y esto hay que elevarlo al cuadrado. Es decir, la derivada sería la derivada del número 2 por el denominador sin derivar, menos, y siempre se pone menos, el numerador sin derivar por el denominador derivado, partido siempre el cuadrado del denominador. Vale, parece muy lioso, pero cuando se hacen un par de derivadas de este tipo son todas iguales. Bien, pero si observáis que mejor que ver un ejemplo. Vamos a derivar este cociente. Observad numerador, denominador. Si nos dicen que derivemos esta función, pues muy sencillo. Esto es un cociente, con lo cual hay que fijarse en esta fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué habría que hacer? Pues observar raya de fracción y empezamos. La derivada del numerador, por favor, hace un pequeño esfuerzo, pero la derivada del numerador es 2x, porque la derivada de esto es 0 por ser una constante, con lo cual la derivada del numerador es 2x. Por esto sin derivar, menos, siempre se pone menos, el numerador sin tocar, es decir, sin derivar, por el denominador derivado. ¿Cuánto es la derivada de esto? Pues la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0, con lo cual sería 1. Partido del denominador siempre al cuadrado. Y a partir de aquí ya hemos acabado, ya es simplemente que sepáis arreglarlo. ¿Cómo se arregla? Pues observad, vamos a multiplicar. 2x por x sería 2x cuadrado, más 2 por 2x sería 4x, menos, todo esto se queda igual porque estamos multiplicando por 1, menos x cuadrado, cuidado, menos menos sería más 1. Observad que 2x cuadrado menos x cuadrado quedaría x cuadrado, más 4x, más 1. Y esto poca cosa más podemos hacer. Se supone que ya hemos terminado. Bueno, ahora cómo vamos a calcular derivadas de potencia en general. Y se usa una cosa que se llama regla de la cadena. Bien, vamos a ver. Corresponde con la fórmula número 7. Vale. ¿Qué pasaría si tuviéramos una función como este tipo elevado a un número? Pues atención, lo que habría que hacer es, sí, se parece mucho a la de los polinomios, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esta n viene aquí multiplicando, a esto se le quita una unidad, pero no podemos olvidar que tenemos que derivar la base. ¿De acuerdo? Repito, tenemos que derivar la base. Vamos a ver. Nosotros, hasta el momento, lo que hacíamos era lo siguiente. Cuando nos decían, por ejemplo, que calculáramos la derivada de x al cuadrado o de x al cubo, lo voy a poner aquí, ahora lo borro, pues no sé si os acordáis que lo que hacíamos es 3 por x elevado a 2.
y ya está, ya hemos terminado. Realmente no hemos terminado. Se nos olvida siempre poner por la derivada de la base, pero es que la derivada de la base es 1 y no se pone nunca. Por eso lo dejo como 3x cuadrado. ¿Entendéis la idea? Pero si tenemos una función compuesta, en vez de ser x fuera una función más compleja, pues tenemos que acordarnos que tenemos que derivar por la base. Es decir, ¿cómo se haría eso? Perdona, estoy hablando demasiado. Tengo la voz ya un poco tocada. Bueno, ¿qué habría que hacer? Pues fijaos en este ejemplo. Imaginaos que tenemos f de x igual a x cuadrado. Este es un ejemplo claro de lo que hemos visto ahora mismo. ¿Cómo se deriva eso? Pues todo el mundo lo sabe. Sería 2, viene aquí abajo, 2 por x elevado a 1 menos, por la derivada de la base. Observad que no se pone nunca la derivada de la base porque siempre es 1. Pero observad si os dan una cosa así. Vaya monstruo, ¿verdad? Elevado a 10. Y además la base no es una base sencilla, no es una x, es una base que tiene incluso un cuadrado. Esto realmente se puede hacer de dos maneras. O desarrolláis este binomio de Newton, que sería una locura, aviso, ni se ocurra, o directamente aplicáis la fórmula número 7 de potencias compuestas y usamos la regla de la cadena. Es decir, tendríamos que hacer 10, se viene aquí multiplicando, esto elevado a 1 menos, que sería 9, pero no se nos puede olvidar poner la derivada de la base, que ahora sí que la derivada de la base no es 1. La derivada de la base sería, pues, 10x, porque la derivada de esto es 0. Tendríamos la derivada de eso, que sería 10x. ¿Qué hacemos ahora? Lo agrupamos y hemos terminado. 10 por 10x son 100x y esto elevado a 9. Y se acabó, ya hemos terminado. Se acabó el ejercicio. Pues bueno, ponemos más ejemplos. Estos sí que son ejemplos más complicados ya, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenéis una función de este tipo. A priori es irracional, con un cociente incluso. ¿Cómo derivo yo esto, Dios mío? Pues nada, hay que ser inteligentes y antes de derivar expresamos esto como una potencia. ¿Y cómo se pone eso? Pues fijaos, x más 5 por x menos 3 elevado a un medio. Y ahora lo que voy a derivar es esto. ¿Y cómo se deriva eso? Pues muy fácil. Un medio por esto elevado a un medio menos 1. Os recuerdo que un medio menos 1 es menos un medio. Y lo más importante, no se olvide, pues la derivada de la base. ¿Qué ocurre? Que resulta que ahora la base es nada menos que un cociente, que hay que derivar un cociente aparte. Bueno, pues tendría un medio. Esto, fijaos, lo que acabo de poner aquí, un medio. Fijaos qué truco utilizo aquí. Esto está negativo. Si yo le doy la vuelta a esta fracción, puedo poner esto positivo. Os recordad que lo dije en clase. Fijaos, le he dado la vuelta a esto lo pongo directamente, le cambio el signo. Y aquí lo que estoy haciendo es derivar un cociente, que lo hemos visto antes. ¿Cómo se deriva un cociente? Esto derivado, que sería 1, no se pone, por esto sin derivar, x menos 3, menos esto sin derivar, que sería x más 5, por la derivada de esto que es 1, con lo cual no se pone nada, partido del denominador al cuadrado. Y observad que ahora lo que voy haciendo es ir colocándolo todo bien. Un medio, esto sería una raíz cuadrada de todo eso, por, si observáis, x menos x se van, menos 3 daría menos 8, partido x menos 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? No sé lo que he puesto aquí, pero esto tiene que ser x menos 3 al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Pues ya está terminado todo. Observar que si hacemos menos 8 entre 2 saldría menos 4. Esto sería la raíz cuadrada de x menos 3 y esto sería la raíz cuadrada de x más 5 por x menos 3 al cuadrado que está aquí. ¿Lo veis? Es simplemente colocarlo bien y ya está. Esto no tiene nada que ver con la derivada. Otro ejemplo, un logaritmo neperiano. Atención, este tipo de funciones, este tipo de ejercicios se han visto en algún examen de selectividad, ¿de acuerdo? De este estilo. Y claro, si no os dais cuenta del truco que os voy a contar ahora mismo, suele ser difícil de derivar. El truco es el siguiente: siempre que veáis un logaritmo neperiano de una raíz, lo que tenéis que hacer es intentar transformar esto, primero pasarlo a potencia. Fijaos que lo que he hecho es pasar la potencia. X menos 5 partido x menos 1 elevado a un medio. Lo he pasado a potencia. Y ahora vamos a ser inteligentes. Vamos a ser astutos. Yo voy a aprovecharme de las propiedades de los logaritmos porque las conocéis. Por eso hemos visto logaritmos. Este es un medio, hay una propiedad que me dice que me lo puedo llevar ahí. Pues eso es lo que he hecho aquí. Pero vamos aún más. Fijaos que todavía no he derivado. Voy a seguir aprovechándome de las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo? Pues yo recuerdo que el logaritmo neperiano de a partido b,
Es el logaritmo neperiano de A menos el logaritmo neperiano de B. Miradlo en las propiedades. Eso es lo que he hecho aquí. Cuidado con corchetes, ¿de acuerdo? O con paréntesis, ¿de acuerdo? No se olvide. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? Pues ahora sí que puedo derivar, porque esto es mucho más fácil de derivar que esto. ¿Así? Pues sí. Vamos a derivarlo. ¿Cuál sería la derivada? Un medio que una constante, ¿de acuerdo? Que se queda fuera y ahora derivamos precisamente lo que lleva x. Tendría la derivada de esto que sería la derivada de x menos 5, que es 1 partido de x menos 5, menos ¿cuánto valdría la derivada de un logaritmo neperiano de x menos 1? Por lo mismo, la derivada de x menos 1, que es 1, partido esta función sin derivar. Si observáis, aquí ya hemos acabado, simplemente lo que podemos hacer es una recta, aunque si lo dejamos así ya estaría bien. Observar todo eso, el mínimo común múltiplo, y pues si hacéis operaciones tiene que salir esto, ¿de acuerdo? Le daría x menos 1 menos x menos 5, respetar, tener mucho cuidado, aquí tenéis que respetar los signos, la x, esta x se va con esta x, menos 1 menos 5, ya sabéis que menos sería 5 positivo, menos 1 4, partido todo esto. Y claro, como 4 partido a 2 está multiplicando, se puede simplificar, pues tendría 2 partido de x menos 1 por x menos 5. Es decir, ya habríamos acabado. ¿De acuerdo? Y si no recuerdo mal, ya hemos terminado el segundo vídeo. En breve os mando el tercero, espero que lo hayáis entendido. Por favor, estos ejercicios parecen difíciles, pero no lo son. Cualquier duda que surja, preguntadme, no hay problema. Bueno, pues entonces, hasta otro vídeo.